Hola, hola, espero se encuentren muy bien. La tutoría de hoy vamos a revisar el examen del domingo pasado. Entonces, y vamos a revisar el examen y eso es lo que vamos a estar haciendo, toda, toda la tutoría. Entonces, vamos con la primera pregunta. Dice, el resultado de 2 a la 3 corresponde a, y es importante recordar lo que son, resolver potencias. Y recordar que podemos ver 2 a la 3 como 2 por 2 por 2 y 2 por 2 4 por 2 8. Entonces, en este caso sería la opción B. Ahora pasamos a la siguiente pregunta, que dice, el resultado de 6 menos 2 por 2 corresponde a. Aquí es importante tener en cuenta el orden de prioridad en las operaciones combinadas. Entonces, si nosotros queremos resolver esta operación combinada, lo primero que tenemos que hacer, bueno, el orden de prioridad de las operaciones combinadas son lo que son potencias y raíces, paréntesis, multiplicación y división, y por último, sumas y restas. En realidad, de entre este es primero el paréntesis, dependiendo, primero el paréntesis, luego la potencias y raíces, después multiplicación y división, y por último son las sumas y restas. Y si nos toca, por ejemplo, que haya una multiplicación y división como en la misma, entonces se resuelve de derecha a izquierda, perdón, de izquierda a derecha. Entonces, aquí lo que tenemos que resolver primero sería la multiplicación, que sería 2 por 2 4. Y esto nos da como resultado 2, que sería la opción A. ¿Y tienen alguna pregunta? ¿Me interrumpen o me ponen un mensaje por el chat? Cualquier cosa. Entonces, o si tienen alguna duda ahorita, todo claro hasta el momento. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿el resultado de -8 más 1 a la 3 dividido entre -1 corresponde a? Ok, aquí tenemos que tener en cuenta igual el orden de prioridad. Acá podemos ver que tenemos que hacer los paréntesis, ¿verdad? Entonces, y dentro del paréntesis hay una potencia. Pero si nosotros agarramos uno por uno, va a ser uno. Y esto está dividido entre -1. Luego, podemos hacer esta suma, que al final si a -8 le sumamos 1, el resultado sería -7. Y esto está dividido entre -1. Luego esto es una división, pero acá tenemos que recortar la ley de signos, que si nosotros hacemos menos por menos es igual a más por más es igual a más, y más por menos es igual a menos, y viceversa, menos por más es igual a menos. En este caso tenemos aquí dos menos, por lo tanto, al final si nosotros
A 7 lo dividimos entre uno, quedaría 7. Y por ley de signos, quedaría positivo, que sería la opción C. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál número es divisible por 2, por 3 y por 5 al mismo tiempo? Entonces, acá tenemos que recordar lo que son las leyes o reglas de divisibilidad de los números. Que, por ejemplo, los números que son divisibles entre 2 son todos aquellos números que son pares. Entonces, por ejemplo, si nosotros podemos ver aquí todos los números son divisibles entre 2 porque terminan en cero. Pero, por ejemplo, divisibles entre 3, el 10, si lo dividimos entre 3, no da un número entero. Número divisible entre 3 como más cercano a 10 es el 9, porque si nosotros dividimos 9 entre 3 nos da como resultado 3, un número entero. Ahora bien, si hacemos eso mismo con el 20, no haría un número entero y al final el único número que es divisible entre 3 en este caso es el 30. Digamos que ya el 30 es divisible entre 2. Y como es el único dividido que se puede dividir entre 3, ya sería la única opción. Y también el 30 es divisible entre 5. Igual nosotros podríamos hacer la revisión de los tres números, pero por cuestiones de tiempo ya podemos descartarlo con los dos primeros números. Ahora sí, por acá la número 5 dice, ¿cuál es el máximo común divisor de 30 y 42? Entonces recordemos que aquí el máximo común divisor son de 30 y 42. Entonces, acá tenemos que dividir a los dos números entre, por ejemplo, divisibles entre 2, 3, 5, 7, 11 y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, los dos números son divisibles entre 2 porque los dos son números pares. Entonces, lo dividimos entre 2. 30 dividido entre 2 da 15 y 42 dividido entre 2 da 21. Luego, 21 es divisible no es divisible entre 2 y el 15 tampoco, porque son números impares. Pero, por ejemplo, el 21 es divisible entre 3 y entre 15, porque si nosotros agarramos 15, lo dividimos entre 3, nos da como resultado 5. Y si dividimos 21 entre 3, da como resultado 7. Entonces, es divisible entre 3, da 5 y si da 21. Luego acá nos podemos dar cuenta que ya no podemos dividir a los dos números, porque 5 es un número primo, solo es divisible entre uno y el mismo, y el 7 también. Por lo tanto, ya no se puede dividir más a los dos números. Entonces, ahora sí tomamos estos dos números y nos da como resultado 6. Entonces, el máximo común divisor de 30 y 42 es igual a 6, que sería la opción A. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio o ejercicios anteriores?
Ok, entonces voy con la siguiente. ¿Qué dice? ¿Cuál conjunto contiene solo números primos? Acá es importante recordar los números primos, que son aquellos números que solo son divisibles entre uno y el mismo. Es decir, que, bueno, cuando un número es divisible entre otro, es que cuando nosotros agarramos ese número y lo dividimos entre el número que es divisible, nos tiene que dar un número entero. Entonces, por ejemplo, si nosotros agarramos acá el conjunto de la opción A, 8 se puede dividir entre 2 y da 4. Y 8 también se puede dividir entre 4 y da 2. Ya no es un número primo, es un número compuesto. Esta se descarta. Ponerle rojo. Este se descarta. De manera similar con por ejemplo, en este, que el 3 es un número primo, pero por ejemplo el 9 se puede dividir entre 3 y da como resultado 3, se descarta. Entonces, acá la opción correcta sería la opción B, porque, bueno, aquí podemos hacer una lista como el que estaba. Los números primos son uno, 2, bueno, el uno es un asunto complicado, entonces 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, creo que 29, y así sucesivamente. Entonces eso es como algunos números primos. Ahora sí, la siguiente pregunta dice, la descomposición en factores primos del número 18 corresponde a... Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Acá tenemos que agarrar el número 18, bueno, como está ahí, creo que sí se logra ver. Y lo que hacemos es dividirlo en los factores primos. Entonces, por ejemplo, 18 es divisible entre 2. Entonces, y 2 es un número primo. Entonces, lo dividimos entre 2, da como resultado 9. 9 no es divisible entre 2, pero sí es divisible entre 3, que ya vimos anteriormente que da como resultado 3. Y 3 es divisible entre 3. Entonces, si nosotros hacemos 2 por 2, perdón, 2 por 3, esto nos da como resultado 18. Pero como nos preguntan la descomposición en factores primos, que es esta de acá, da como resultado la opción C. Ahora sí, vamos con la siguiente. Dice, se compra una cinta roja de 24 centímetros y una azul de 30 centímetros. Si se corta la mayor cantidad de trozos de igual tamaño y sin que sobre nada, entonces ¿cuántos trozos de cinta roja se obtienen? Entonces nos preguntan sobre cuántos trozos de cinta roja se obtienen. ¿Qué tenemos que hacer acá? Sería por el máximo, bueno, no exactamente, porque no nos dan la pista de que sea por máximo común divisor o por mínimo común múltiplo. Pero se puede hacer el intento porque dice que si se corta la mayor cantidad de trozos de igual tamaño.
Entonces, por ejemplo, tenemos que buscar em, números que sean divisibles entre 24 y 30. Entonces, por ejemplo, entonces, estos dos números son divisibles entre 2, da como resultado 12 y 15. Luego los dos números ya no son divisibles entre 2. Bueno, el 12 sí, pero el 15 no. Pero sí son divisibles entre 3. Entonces 12 dividido entre 3 da 4 y 15 dividido entre 3 da como resultado 1. Entonces, hasta acá, ¿sí? Es que tengo una preguntita, la verdad es que a mí me dice que la respuesta es 4, pero me confundí mucho porque vi que daba 6 y veo que da 6 también en mínimo como un múltiplo y también en máximo como un divisor. Entonces no sabría la verdad. Es que sí es una pregunta bastante confusa, porque 6 es 6. Vamos a ver, 6 es ¿cómo es que se llama? La distancia, el tamaño, es el tamaño de los trozos. Y por ejemplo, perdón, en este momento que la respuesta es 4, tenemos que aquí tener en cuenta porque nos preguntan sobre cuántos trozos de cinta roja se obtienen. Entonces, aquí vemos que aquí nos tenemos que detener porque ya no podemos dividir más en ambos lados, porque ya llegamos a que 5 es un número primo y 4 ya no se puede dividir entre 5. Entonces, por ejemplo, aquí quedaría 2 por 3, que es 6. Entonces, acá tenemos que interpretar que 6 va a ser el tamaño o longitud, bueno, sí, tamaño de las cintas. Y luego, como no tiene que sobrar nada, entonces ahí la prueba de hacer como, o la comprobación, sí, la prueba, es que si nosotros agarramos el 6 y lo multiplicamos por 4 nos da como resultado 24. Y si nosotros agarramos 6 lo multiplicamos por 5 da 30. Entonces, ¿cuántas cintas? Voy a ver si... Entonces, ¿cuántas cintas de color roja? Entonces, cintas, voy a poner cantidad de cintas. La cantidad de cintas rojas que se puede hacer es 4 y la cantidad de cintas azul, voy a poner solo azul por espacio, son 5. Porque como dicen, no tiene que sobrar nada.
sin que sobre nada. No tiene que sobrar. Entonces ahí tenemos que interpretar. El tamaño de las cintas es 6, pero nos preguntan cuántos trozos de la cinta roja, se obtienen. Entonces ahí la opción sería A. Ahora sí quedó claro. Sí, gracias. Con mucho gusto. Ahora sí, vamos con el siguiente. Dice, Enzo y Eva realizan recorridos en bicicleta. Ella lo hace, perdón, voy de nuevo, es que alguien está entrando a la sala. Enzo y Eva realizan recorridos en bicicletas. Ella lo hace cada 4 días y él cada 6. Si ambos salieron hoy a hacer sus recorridos, entonces, ¿cuántos días deben transcurrir para que ellos vuelvan a coincidir? Entonces, acá efectivamente, como está aquí en el procedimiento, sería por el mínimo común múltiplo. ¿Qué quiere decir? Que vamos a dividir entre ambos números, en este caso entre factores primos, hasta que se llegue a 1. Entonces, por ejemplo, los dos números son divisibles entre 2. Voy a hacer un espacio. Entonces, si dividimos 4 entre 2, nos da como resultado 2. Si dividimos 6 entre 2, da como resultado 3. Ahora, acá si fuera el máximo común divisor, ya nos detendríamos. Pero, como es por el mínimo común múltiplo, podemos seguir dividiendo. Entonces, podemos dividir por 2 y acá dividimos 2 entre 2, nos da como resultado 1 y podemos bajar el 3. Luego, 3 divisible entre 3 da como resultado 1. Entonces hacemos 2 por 2, pero sí, 2 por 2 por 3. Y esto nos da como resultado 2 por 2, 4. Y 4 por 3, 12. Entonces, ¿cuántos días deben transcurrir para que ellos vuelvan a coincidir? Deben transcurrir 12 días, que es la opción B. Igual acá voy a poner que el mínimo común múltiplo de 4 y 6 es igual a 12. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio o algún otro? No, gracias. Ok, entonces vamos con el siguiente. Bueno, esta hoja no se ve. No, hoja no se ve, entonces voy a pasar a la siguiente. Dice, si María tiene 25 años, José 5 menos que ella y Luis 10 menos que él. Entonces, ¿cuántos años suman las tres edades? Entonces, si nos dicen, voy a poner M de María. María tiene 25. José dice que tiene 25 menos 5. Y luego nos dicen que Luis tiene 25 menos 5 menos 10. Entonces hacemos esto, daría 20 y 20 menos 10 da como resultado 10. Ahora nada más sumamos estas cantidades
Y ¿qué hacemos? 25 más 20 más 10 da como resultado 55, que efectivamente es la opción A. Pero sí, vamos con la siguiente. Esta es un poco, puede ser un poco más complicada puede ser complicada si no nos acordamos de las leyes de potencias. Entonces, vamos a, lo que vamos a hacer primero va a ser bueno, leyes de potencias y además el orden de prioridad de las operaciones. En este caso vamos a hacer primero la multiplicación, pero la voy a resolver aparte un momento, porque hay una ley de potencia que dice que si tenemos dos potencias de igual base pero distinto exponente y se están multiplicando, podemos mantener la base y sumar los exponentes. En este caso podemos, o- sí, debemos saber que 5 en este caso está elevado a la 1. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Acá se va a dejar la base que va a ser 5 y sumamos los exponentes que es 6 más 1. Y esto nos da como resultado 5 a la 7. Entonces, como paso 1. Ahora vamos con el paso 2. Ya tenemos 5 a la 7 y esto está siendo dividido entre 5 a la 2. Resulta que hay una propiedad muy similar a la primera, pero para divisiones, que dice que si tenemos dos potencias, bueno, sí, dos potencias que se están dividiendo y tienen igual base, se puede conservar la base y se restan los exponentes de la siguiente manera. Entonces, mantenemos la base y al 7 le restamos 2. Y esto nos da como resultado 5 a la 5. En este caso sería la opción B. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio o algún otro? ¿Cuál sería la pregunta? ¿O todo claro? 5 a la 2. ¿Sí está? Sí está bien, ya casi vamos a la 17. ¿Por qué no puso 5 a la 2? El 5 sí está elevado a la 2. Nada más que, vamos a ver, dice que, ¿por qué no puso 5 a la 2? Es que en este caso, primero resolví la potencia. Y el dividido entre 5 a la 2 no lo puse para resolver primero la división. Y luego el 5 a la 2 está acá. Y este de acá. 5 a la 2. No sé si ya con eso queda claro. Ok, voy a hacer la ceñita. Pero si pongo esto en verde, ¿qué es esto de acá? Es esto de acá, esto de acá. Ya casi vamos a la 17. Vamos a hacer esta 16 y luego hacemos la 17. Entonces dice, el resultado de resolver esto corresponde a, entonces, acá tenemos 5 a la 2 menos 10 más menos 2 por menos 3. Entonces,
Acá vamos a resolver primero la potencia y, y luego, como es un paréntesis, esta parte, entonces podemos resolver el otro paréntesis al mismo tiempo. Entonces, 5 a la 2 es igual a 5 por 5 menos 10. Más, acá tenemos que recordar ley de signos, que dice que menos por menos es igual a más. Entonces, si hacemos esta multiplicación, sería 2 por 3, 6. Ahora sí podemos hacer 5 por 5, 25, menos 10, más 6. Incluso podemos hacer este paso de un solo. 25 menos 10 es 15 y 15 más 6 es igual a 21, que sería la opción C. Ahora sí, vamos con la número 17. Aquí tenemos que resolver primero lo que está dentro del paréntesis. Y también podemos hacer dos pasos al mismo tiempo, pero voy a hacer uno primero. Entonces, tenemos esto y vamos a resolver primero la raíz. Entonces, para poder resolver la raíz, vamos a hacer la suma que está dentro. Entonces, 9 más 16 es igual a 25. Luego voy a poner el espacio. Luego, 2, no hay que dejarlo botado. La raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Por qué es 25? Perdón, ¿por qué es 5? Porque 25 lo podemos ver como 5 por 5, que es 25, y 5 por 5 puede verse como esa potencia. Ahora aquí hay un 2 invisible. Y por radicales, si nosotros tenemos radical de esta manera, podemos hacer lo siguiente. Porque una raíz es una potencia, pero de esta forma. Una potencia de esa forma. Entonces, para poder quitar la raíz, voy a resolver la potencia 3, que es 3 por 3. Y podemos hacer 5. Y como 2 es dividido entre 2 es 1, 5 a la 1. Y luego 3 por 3 es 9. Al final, raíz cuadrada de 25 es 5. Ya podemos hacer esa resta que sería 9 menos 5, que sería 4. Y 2 por 4, 8, que sería la opción A. ¿Alguna preguntita con respecto a este ejercicio?
No, gracias. Ok, con mucho gusto. Ahora sí vamos con este otro problema que dice, un tanque tiene una capacidad máxima de 300 litros. Para llenarlo se utilizan dos tubos que vierten agua. El primer tubo vierte, vamos a ponerlo de ver, 20 litros por minuto, mientras que el segundo vierte 30 litros por minuto. Si el tanque, si el tanque está vacío y se comienza a llenar vertiendo agua con los dos tubos al mismo tiempo, entonces, ¿cuántos litros faltan para llenar el tanque a su capacidad al cabo de 5 minutos? Entonces, acá podemos hacer una recopilación de los datos, que sería el primer tubo vierte 20 litros por minuto y el segundo vierte 30 litros por minuto. Entonces, y nos dicen que, ok, muchísimas gracias. Ahorita lo veo. A ver. Entonces, ese que está ahí como minuto, podemos reemplazarlo por 5 porque nos dicen que 5 minutos. Entonces, vamos a hacer ese reemplazo. Sería 20 por 5 sería 30 por 5. Esto nos da como resultado 20 por 5 creo que 100 y 30 por 5 150. Ahora bien, acá sumamos estas dos cantidades y nos da como resultado 150, que son 150 litros. Y como dice que el tanque, bueno, la capacidad máxima del tanque son 300 litros. Entonces el siguiente paso va a ser a 300, a 300 le restamos 250 y da como resultado 50. Entonces, ¿cuántos litros faltan para llenar el tanque? Hacen falta 50 litros. ¿Qué sería la opción B? ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? No, muchas gracias. Con mucho gusto. Vamos a ver la foto. Vamos a ver la foto que me enviaron para poder hacerla.
Ok, ya volvimos y vamos a ver, dice, vamos a ver, dice, considere la siguiente recta numérica donde C y D representan números enteros. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Entonces, sí, aquí está bien. Entonces tenemos que el cero está aquí está uno y aquí está -2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Dice que C es igual a D. Acá no podemos decir que C es igual a D porque, por ejemplo, es como si nosotros dijéramos que, vamos a ver, es como si nosotros dijéramos que uno es igual a, perdón, que -1 es igual a uno. Y eso no es cierto, es mentira. Porque -1 es un número negativo y uno es un número positivo. Igual con el 2 podríamos ver que, por ejemplo, aquí C sería -3 y D sería 3. Son distintos. Luego, que C es menor que D. En este caso, esta es la opción correcta. Porque aquí podemos ver que, por ejemplo, los números que están a la izquierda del cero son números negativos. Son números menores que los que están a la derecha del cero. Entonces, en este caso, -3 es menor que 3. Y por ejemplo, si el número, por ejemplo, el número uno va a ser mayor que cero. Entonces, el cero es menor que uno. Y veamos que el uno está a la derecha del cero. Ahora bien, vamos con el siguiente. Dice, ¿cuál de las siguientes situaciones se puede representar con un número entero negativo? Vamos a ver, para recordar las representaciones de los números enteros negativos, por lo general se puede ver como, por ejemplo, cuando dicen algo con deuda o que la persona debe o tiene una deuda, o cuando hablan sobre bajo el nivel del mar y así sucesivamente. Entonces, en este caso podemos leer las opciones. El cenote, pozo de agua más profundo del mundo, tiene una profundidad de 336 metros. Efectivamente, parece ser esta la opción A. Podemos ver el resto, dice. El cerro Chirripó tiene 300 3.820 metros de altitud sobre el nivel del mar. Esto más bien parece ser positivo, porque dice sobre el nivel del mar. Esto es positivo. Luego dice, Pablo ha ganado 4 millones. Es positivo. Entonces, efectivamente, la opción correcta es la A. Luego, por acá, la segunda, la número 12 dice, la temperatura más baja registrada en el mundo es de -68 grados Celsius. Si la más alta conocida es de 80 grados Celsius, entonces la diferencia entre estas dos temperaturas corresponde a la diferencia. Cuando nos dicen de diferencia entre estas dos, habla de resta. Entonces, la diferencia representa resta. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí nos están dando una magnitud negativa y aquí nos están dando una magnitud positiva. Entonces, puede llegar a la confusión de que hacemos 80 menos 68.
pero dice que diferencia entre las dos temperaturas. Entonces tiene que, por ejemplo, hay dos formas de hacerla. Voy a presentarle la primera, que es que si agarramos 68 y le restamos 80, esto nos da como resultado eh, menos, menos 148. Y luego está la segunda opción, que es que a 80 le restamos menos 68, perdón, me faltó el menos 68. Y entonces, otra vez recordamos ley de signos, menos por menos igual a más. Por lo tanto, hacemos 80 más 68, que es igual a 148. Aquí la opción más viable es esta, pero veamos que nos da el 80 no tiene menos, pero nos dice que es la diferencia. Entonces, puede ser que a menos, menos 68 le tengamos que restar 80 o viceversa, porque nos pregunta sobre la diferencia. Puede, bueno, en este caso puede ser negativa o positiva, pero como está hablando como de magnitudes, es como una distancia, casi que se ve como la parte del valor absoluto, pero es como una distancia. ¿Cuántos números hay? Bueno, es más que todo, ¿qué distancia hay entre menos 68 y 80? La distancia que hay entre estos números es de 148. Pero sí, es que es una pregunta interesante, porque sí, el 80 no tiene negativo, pero veamos qué es diferencia. Y entonces, el, el menos 68 bueno, se puede ver como otra resta. Por ejemplo, vamos a ver, ya me estoy enredando y me disculpo. Mm, vamos a ver, ¿cómo les puedo decir? Es que si tenemos, sí, es como una distancia, digamos la distancia. ¿Cuántos números hay entre menos 68 y 80? Si nosotros nos ponemos a contar todos los números, nos va a dar 148, como la diferencia. Mm, pero no nos vamos a poner a contar todos los números que hay entre menos 68 y 80. Entonces tenemos que hacer esa resta. Entonces, si tenemos a un negativo, le podemos restar un positivo. Entonces, tal vez se podrían guiar si nosotros vemos esto así. Como lo que hicimos con el menos 68, pero con el 80. Y entonces, ahí es donde podemos ver el menos 68, 80. No sé si ahora me expliqué bien y quedó todo claro.
Entonces, acá podemos ver que cuando hablamos de distancias, hablamos de valor absoluto. El valor absoluto de menos 148 y el valor absoluto de, el valor absoluto de 148 va a ser menos 148. Pero sí es una pregunta interesante, de mucho cuidado, porque sí puede ser que nosotros hagamos esa, digamos que nos dicen diferencia, entonces hacemos el número mayor menos el menor y esto nos va a dar 12, pero no. Entonces, este caso sería la opción C. Ahora sí, dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Entonces, mm, estos en realidad son distintos porque, por ejemplo, si nosotros tomamos el valor absoluto de menos 12 es 12 y esto es distinto a el valor absoluto de 12 es 12, pero veamos que el negativo está fuera de las barritas. Entonces esto daría como resultado 12. 12 igual a menos 12 y no, no son iguales, son distintos. Y esta es una lógica similar. El valor absoluto de menos 12 es 12 y, y el valor absoluto de 12 es 12. Pero veamos que este negativo que está acá fuera de la barrita no se puede quitar. El que está dentro de la barrita sí, pero el que está afuera no se puede quitar. Entonces sería menos 12 igual a 12, pero no, no son iguales, son distintos. Y cuando dicen que el opuesto de menos 12 es 12, efectivamente sí, porque cuando hablamos de números opuestos son aquellos que tienen el mismo valor absoluto o digamos que es el mismo número pero diferente signo. Tal vez esté como mismo número pero diferente signo. No podemos guiarnos por ahí, tal vez, que por ejemplo el valor absoluto de menos 12 es igual al valor absoluto de 12, es igual a 12. Y sí, digamos, son números, eh, es el opuesto del mismo número, pero de distinto signo. Por ejemplo, si hablamos del opuesto de 3 sería menos 3. El opuesto de 5 sería menos 5. El opuesto de menos 8 sería 8. Entonces, sí, si tienen alguna pregunta, me dicen. Y no vamos con, ya resolvimos este, vamos con este siguiente. Dice, para contestar los ítems 19 y 20, considere la siguiente información. En una carnicería, el kilogramo de posta de cerdo cuesta 3.000 colones. El de carne molida 5.000 y el de lomo 9.000. Sí, 9.000. Si Ali compra 1 kilogramo de molida y otro de lomo, entonces ¿cuántos colones recibe devueltos y paga con 20.000? Ya sabemos que el kilo de carne molida cuesta 5.000 más, eh, dice que 1 kilo de lomo. Entonces serían más 9.000. Esto nos da como resultado 14.000.
Y ahora podemos decir, Ali compró 14.000 en carne, pero da 20.000. Entonces hacemos 20.000 menos 14.000, da como resultado 6.000 colones. ¿Qué sería la opción A? Luego podemos ver la siguiente que dice, si Fresi compra 3 kilos de posta de cerdo y 2 kilogramos de molida, entonces ¿cuántos colones debe pagar? Entonces, efectivamente, hacer esa multiplicación que está ahí, dice, 3 kilos de posta. La posta de cerdo está a 3.000 colones. Entonces, hacer efectivamente 3.000 por 3 daría como resultado 9.000. Y igual, porque dice 2 kilos de carne molida, la carne molida cuesta 5.000, y eso lo multiplicamos por 2, serían 10.000 colones, y hacemos esa suma, que serían 19.000, que sería la opción B. Cualquier cosa me dicen, si voy muy rápido, o si tienen alguna duda. Ahora sí, vamos con la siguiente pregunta, dice, para responder los ítems 21, 22 y 23. Considere la siguiente información. Ahí nos dan varias rectas, dice recta L1, L2, L3 y L4. Ahí podemos ver que, por ejemplo, L2 es una recta perpendicular a L3 y a L4. Y también que L3 y L4 son rectas paralelas. Recordemos que las rectas perpendiculares son aquellas que se cruzan en un ángulo de 90 grados, y las rectas paralelas son aquellas que en realidad no se cruzan, como las vías del tren. Entonces, dice que el punto común de las tres rectas concurrentes corresponde a, acá tenemos que recordar que en este caso, tres rectas son concurrentes cuando se encuentran en un solo punto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a L1, a L1, L1, L2 y L3. Entonces, esta va aquí una recta, aquí otra recta y esta es otra recta. Veamos que estas rectas se encuentran en un punto, que sería el punto D. Por lo tanto, estas se encuentran en el punto D y ese es el punto de concurrencia. Luego dice, tres puntos colineales corresponden a. Los puntos colineales son aquellos que están contemplados en la misma recta. Entonces tenemos que encontrar tres puntos que estén en la misma recta. Por ahí la opción A dice que A, B y C. Entonces podemos ubicar A, B y C. Entonces aquí está B y aquí está C. Y claramente podemos ver que no están en la misma recta. Veamos que B está en L1, A está en L3 y C está en L2. Entonces, descartado. Luego por ahí nos dicen que A, B y E. Entonces voy a borrar esto. Nos dicen que A, B y E. Y también distintos. Bueno, en el caso de A y E sí están en la misma recta.
pero B no está en la misma recta que estos dos. Entonces, sí, efectivamente. Entonces, ya la opción C nos da la siguiente. Nos dicen que A, D y E son puntos colineales. Si están en la misma recta, ahí lo podemos ver. A está en L3, D está en L3 y E también está en L3. Los tres puntos están sobre L3. Incluso podemos buscar otros puntos colineales, por ejemplo, F, G, I y J. Son otros tres puntos que están en la misma recta, que están en L4, así con los demás puntos, por ejemplo, C, D, G y H están en L2 y así sucesivamente. Pero en este caso nos dicen que A, D y E, que están en L3, que sería la opción C. Entonces están en L3. Ahora sí, vamos con la siguiente. Dice, dos rectas perpendiculares entre sí corresponden a, igual recordar que las rectas perpendiculares son aquellas que hacen un ángulo de 90 grados. Entonces, por ejemplo, L2 es perpendicular a L3. Veamos que este, esa signita, que es como un cuadradito, indica un ángulo recto que es de 90 grados. Un ángulo recto que es de 90 grados. Quiere decir que L2 también es perpendicular a L4. Entonces L2 es perpendicular a L3 y a L4. ¿Qué sería en este caso la opción B? L2 perpendicular 4. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, vamos con la siguiente. Dice, sea un segmento. Vamos a hacerlo, el segmento. Tenemos un segmento. Vamos a hacerlo así. Ese segmento. TH. Y dice que contiene los puntos D, E y G. Quiere decir que por acá está D, por acá está E y G, porque dicen que en ese mismo orden. Si CD y de C a D hay 5 unidades, de D a E 2 y de E a G, de E a G 1 y de G a H 1. Entonces, el punto medio de ese segmento corresponde a mm, ¿de cuál segmento? Dice, y si de C a D hay 5 unidades, de D a E hay 2 unidades, de E a G una unidad y de G a H hay 2 unidades, entonces el punto medio de ese segmento corresponde a ¿cuál segmento de H? Pongo. Entonces tenemos que encontrar el punto medio.
No, es, ya vi, algo no me calzaba. De G a H hay dos unidades. Ahora sí, cuando hablamos de punto medio, ¿qué tiene que cumplir el punto medio? Entonces el punto medio tiene que cumplir dos condiciones. Que dado ese punto medio, tiene que saber utilizar letras distintas a las que hay ahí. Pero si tenemos, supongamos que B es el punto medio, voy a cambiar A de por F. Digamos que B es el punto medio de A y de F. Se tiene que cumplir la definición de estar entre, quiere decir que B está entre A y F, como por ejemplo todos estos números están entre C y H. Y también se tiene que cumplir que la distancia de A a B tiene que ser igual a la distancia de B a F. Entonces, si nosotros hacemos lo siguiente, por ejemplo, nos dicen que de C a D hay 5. Y si nosotros llegamos y sumamos esto, ¿cuánto da? Tenemos 2 más uno más 2. Esto es igual a 5 también. Entonces, veamos que se cumple la condición de que D está entre D y H. Y resulta que CD es igual a DE más EH, perdón, EG más EH, que es igual, esto 5 es igual a 2 más 1, de ponerle doble segmento, más 2, y entonces 5 es igual a 5. Por lo tanto, el punto medio sería D, que es la opción A. ¿Alguna pregunta con respecto a este problema? Ok, entonces vamos con la siguiente. Dice, para responder los ítems 25 y 26, considere la siguiente figura, la cual representa un prisma hexagonal recto. Entonces tenemos ese prisma. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Dice, el prisma tiene 6 caras en total. Veamos que, por ejemplo, cada cuadrito de estos es una cara y podemos contar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero también hay que contar las tapitas. Entonces, el centro es 7 y el de abajo es 8. Entonces, en realidad tiene 8 caras. 12 vértices. Resulta que los vértices, vamos a ver, son estos puntitos de acá. Entonces los podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí van 6 vértices, pero también están estos de acá, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces la opción correcta sería la opción B. Tiene 12 vértices.
Luego dice la número 26. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Aquí tenemos que recordar el concepto de planos paralelos y planos perpendiculares. Los planos paralelos son aquellos como las rectas paralelas que nunca se tocan. Los planos perpendiculares se pueden ver como así. Y me disculpan los dibujitos que no son muy representativos. Por ahí van. Entonces, en la opción A dice, BH y BC son paralelos entre sí. Entonces podemos decir, ¿dónde está BC? BC es este de acá. Y nos dicen BH. BC y BH. Como es un prisma hexagonal recto, entonces este prisma, digamos, si lo vemos como desde, aquí lo estamos viendo como desde arriba, pero si lo vemos como desde, no sé, como desde un poquito más arriba, vamos a ver si encuentro un prisma. Voy a salir un toquecito para conseguir una imagen de prisma rectangular, perdón, hexagonal. Entonces, este prisma se puede ver como así, también. Y tenemos B y C, y este segmento que va hasta H. Entonces, si nosotros agarramos el segmento de acá, sí se forma sí se forma un ángulo de 90 grados. Tal vez no lo podemos ver acá, pero si nosotros lo viéramos como de, y le damos vuelta, entonces agarramos, este es el punto C y este es el punto B, aquí iría H. Entonces veamos que acá se hace un ángulo de 90 grados y aquí también, porque es un prisma recto, un prisma hexagonal recto. Por lo tanto, la opción correcta, bueno, sería A. También podemos ver que por ahí nos dicen que el cuadrado EK, EKJD, que es como este de acá, es perpendicular al plano DJI, que es como este de acá. No son perpendiculares. Ay, dicen que son paralelos.
más bien son perpendiculares, entonces esta está mal, esta no es. Y esta tampoco, porque igual como estamos hablando de, por ejemplo, el ángulo que hay entre estos dos no es de 90 grados, no es de 90 grados. Por lo tanto, no son dos planos perpendiculares. Y aquí fue que leí mal, yo pensé que eran perpendiculares, pero no, no son paralelos, son perpendiculares más bien. Y entonces, si no es la A ni la B, entonces sería la opción C, que dice que el plano que contiene los puntos A, B, D, vamos a ver si A, B, C, acá está A, B, C, D, E, F, y abajo está K, J, I, H, y así sucesivamente. Entonces dice que el plano que contiene estos puntos, que es este de acá, es paralelo al que contiene los puntos que son estos de acá. Resulta que sí son paralelos porque son propiedades del prisma, digamos, del prisma, bueno, sí, el prisma. Que la tapa, digamos, la tapa de arriba va a ser paralela con la tapa de abajo. Digamos, esas son las dos tapitas del. Entonces, la opción correcta efectivamente sí sería la opción C. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? No, vamos con la siguiente. Dice, para responder los ítems 27, 28 y 29, considere la siguiente figura. Dice, E, O está entre y B, F, bueno, O está entre F y C, y O también está entre D y A. Entonces, digamos que ahí O es el punto de concurrencia de esas dos rectas. Dice que acá hay un ángulo, uy, que acá hay un ángulo de 90 grados. Entonces, por ejemplo, A, E, B, D, aquí en ángulo de 90. Quiere decir que aquí también hay un valor, ángulo de 90 y aquí hay otro ángulo de 90. Y dice que el ángulo opuesto por el vértice con el ángulo O, B, O, C, es este de acá, corresponde a ángulo opuesto por el vértice, es este de acá. ¿Qué sería el ángulo E, O,
F, que sería la opción A. Luego por ahí dice con certeza un ángulo congruente con FOA corresponde a. Entonces tenemos que buscar FOA. FOA es este de acá. Sería este ángulo de acá. Serían congruentes porque son opuestos por el vértice. FOA es congruente con DOC. DOC. FOA con DOC. Porque son opuestos por el vértice. Y dice que el ángulo E o F, el ángulo E, E o F, que es ese que está es ese ángulo que está en azul, complementario. Ahí tenemos que ver o recordar que los ángulos complementarios son aquellos que la suma da 90 grados. Veamos que la medida del ángulo E o F más la medida del ángulo F o A es igual a la medida del ángulo E o A, porque por acá les había dicho que daba 90 grados. Y esto es igual a 90 grados. Por lo tanto, el ángulo sería F o A, que sería la opción B. Aquí es recordar mucho los conceptos, que los ángulos complementarios son aquellos que la suma a 90 grados, ángulos congruentes son aquellos que tienen la misma medida, opuestos por el vértice, son aquellos que comparten un vértice y sus rayos digamos, son opuestos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Entonces vamos con el siguiente. Para responder los ítems 30 y 31, considere la siguiente figura donde L1 y L2 son rectas paralelas entre sí. Entonces tenemos que L1 y L2 son paralelas entre sí. Quiere decir que si nosotros trazamos una recta secante, se van a formar muchas propiedades de las rectas paralelas que es muy importante recordar. Y luego dice que CDI. Vamos a buscar el ángulo CDI. C, ¿qué es este ángulo de acá? Ángulos suplementarios son aquellos que la suma da 180 grados. Es decir, si nosotros tomamos, por ejemplo, este ángulo de acá, tenemos la medida del ángulo CDI más la medida del ángulo ADC.
igual a 180 porque forman un par lineal. Otro que también puede ser es este de acá, porque son ángulos correspondientes entre paralelas. Y este de acá también porque son opuestos por el vértice, pero por el momento, ángulo suplementario que suma 180 sería ADC. Ahora bien, vamos con el ángulo ADG, que sería este que voy a señalar en color rojo. No, es ese. Entonces voy a señalar en color rojo. Es adyacente con, bueno, ya está. Los ángulos adyacentes son aquellos que comparten un mismo lado. Entonces veamos que el que está en color rojo es adyacente con el que está en color verde, porque veamos que comparten el lado DH, perdón, DA. Entonces sería el AD, ADC. Y finalmente dice que sí, estos son, ok, esto es aparte del dibujo. Dice, sí, el ángulo, esos dos ángulos son complementarios y congruentes, entonces la medida del ángulo, digamos que son complementarios. Quiere decir que si nosotros tomamos este ángulo más el ángulo lambda, es igual a ángulos complementarios, quiere decir 90 grados. Esta es la primera condición y la segunda condición quiere decir que este ángulo es igual, bueno, pongamos, bueno, no aquí, ángulo es igual a lambda. Entonces, si nosotros hacemos esta suma, vamos a tomar lambda más lambda igual a 90, porque son iguales, y hacemos, bueno, esto se puede sumar igual a 90, y a la hora de hacer la división, podemos dividir 90 entre 2, nos da como resultado 45, que sería la opción C. Y podemos hacer la prueba. 45 más 45 es igual a 90. Entonces tenemos que encontrar un número, bueno, sí, un número que sumado por sí mismo me dé 90. En este caso sería 45. ¿Alguna pregunta? Entonces ¿qué les parece si lo dejamos hasta acá y la próxima semana seguimos? Ok, Porque yo creo que ya, pero profesora, primero un momentico. ajá, ¿Podríamos revisar la 33? sí, claro. Es que la 33 me pareció muy rara porque dice que el... Voy, sí, señor. Si el perímetro de un triángulo es 12, entonces las medidas de los lados de ese triángulo pueden ser y todas las otras respuestas dan 12. Entonces, ¿cómo sé si no sé el tipo de triángulo que sería? Sí, este es bastante peculiar, porque vamos a ver. 23, tengo entendido que es la B, pero aquí tenemos que recordar lo que era la desigualdad triangular, porque
Voy a ver si encuentro el álgebra que les había mostrado en una de estas clases. Dice que es 12. Voy a salirme un toquecito para poder compartir. Ahí están viendo un GeoGebra, ¿verdad? Entonces dice que el perímetro mide 12. Entonces incluso nosotros podríamos hacer la prueba con, por ejemplo, 3, 3 y el segundo lado, y lo probamos con 6. No se puede, digamos, no se forma ahí el triángulo. Vemos que es una línea. Y nosotros podemos utilizar esto, digamos, esto es exactamente la desigualdad triangular. Entonces, para que esto se cumpla, tendría que ser 5. Luego podemos probar con la otra que es C. Nosotros hacemos aquí 2, 3, y si nosotros ponemos aquí 7, con 7 parece que sí funciona. Vamos a ver. Profe, puso en la A, puso C. Ah, gracias. Es 2. ¿Ves? En esta tampoco. ¿Qué es esta? Por ejemplo, si nosotros tomamos a 2, digamos a como 2, entonces si nosotros hacemos esta desigualdad, quiere decir que si nosotros agarramos 3 y por el otro lado 3 y le restamos y le sumamos el otro lado, por ejemplo, si hacemos 3 menos 7, da menos, da un número negativo, si cumple que es menor que 2. Y luego que en este caso sería mayor que 2, tendría que ser un número entre que esté como ahí, digamos, entre -4 y, bueno, como son magnitudes, no pueden ser negativas, entonces hay que como ver eso. Pero sí es como eso, la desigualdad triangular. E incluso podemos probarla con la otra. ¿Ves? Incluso podríamos agarrar una clase para hacer como ejercicios de desigualdad triangular. Pero a grandes rasgos sería por eso, por esa propiedad. Digamos, sí, sí podemos ver que todos suman 12, pero además tiene que cumplir esta desigualdad. Ah, ok, muchísimas gracias, porque la verdad es que estaba pero muy confundida con eso. Con mucho gusto. Incluso yo creo que les había enviado este, se los voy a volver a enviar. Le agradezco mucho. Con mucho Gracias por gusto, su tiempo. con mucho gusto. Entonces nos vemos la próxima semana y seguimos resolviendo el examen. Hasta la próxima semana. ¿Sí? Buenas noches, que descansen. Muchas gracias por conectarse.